Bueno, buenos días compañeros. El día de hoy vamos a ver las centrales de energía maremotérmica. Vamos a iniciar conociendo qué es la energía maremotérmica. También es conocida como Ocean Thermal Energy Conversion o conversión de energía térmica oceánica en español y abreviadamente como OTEC u OT. Es un tipo de energía renovable que utiliza las diferencias entre las aguas oceánicas profundas, las cuales son más frías, y las superficiales, que son más cálidas, para mover una máquina térmica y producir trabajo útil. Este trabajo útil generalmente es en forma de electricidad. Entre algunas características de este tipo de energía tenemos que es inagotable, puesto que está relacionada con los grandes procesos climatológicos. Sin embargo, los lugares favorables para su instalación, caracterizados por una temperatura superficial del agua muy elevada y em, unas profundidades muy grandes, no son muy numerosos. Un ejemplo de lugares como estos son Hawái, por ejemplo. Es posible, sin embargo, evitar en cierta medida esta o aquella condición, aumentando la temperatura de la capa caliente aprovechada o utilizando instalaciones flotantes. Otra característica es que el rendimiento teórico máximo de Carnot es muy bajo, puesto que es 0.073 si el agua caliente está a 28 grados y la fría a 6 grados centígrados, o de 0.086 cuando el agua caliente es de 30 grados y la fría 4 grados centígrados. Es indispensable, por lo tanto, acercarse lo más posible a la reversibilidad, que es el ciclo con numerosos pasos de evaporación, condensación y viceversa, y hacer que la parte de energía consumida por las instalaciones auxiliares, es decir, el extractor de gases disueltos y las bombas de circulación, se reduzca al mínimo. La turbina debe ser de grandes dimensiones, lo que impone una baja velocidad de rotación para que la diferencia de tensión de vapor entre el condensador y el evaporador sea mínima. Para obviar esto, se ha propuesto emplear un fluido auxiliar como el amoníaco, cuya tensión de vapor varía con la temperatura mucho más que la del agua. Aunque en las actuales condiciones de la economía mundial, una central térmica semejante no parece muy competitiva. La verdad es de que presenta una interesante particularidad de producir cantidades de agua dulce del orden de las 300 toneladas por hora en una central de 3,5 megawatts. Por otro lado, el agua profunda utilizada para refrigerar el condensador saldría de la instalación a una temperatura de 16 grados centígrados y sería por lo tanto utilizable como agua de refrigeración en determinadas industrias. Por lo tanto, podemos observar que no solamente podemos obtener trabajo en forma de energía, sino de la misma manera podemos obtener otras cosas, tales como agua dulce y el agua reutilizable para la refrigeración de determinadas industrias. Ahora tenemos un esquema conceptual de una central maremotérmica. Si vemos acá, tenemos que el agua fría de las profundidades, tenemos el agua caliente de la superficie del mar, tenemos el transporte de energía eléctrica, que el agua entra aquí, y en este tipo de boya que vemos acá es donde ocurre el sistema que vemos acá. Y luego tenemos el sistema de anclaje, que esta boya necesita estar anclada a la tierra firme. Y luego ya el transporte de energía se hace de esta parte de la boya, digamos, hacia afuera. Y para ya ser transportada a las casas o edificios donde se requiera. Bueno, ahora sí lo vemos horizontalmente, esta parte del agua fría y el agua caliente lo tenemos acá. Acá tenemos el agua caliente en la superficie, el agua fría de las profundidades.
Tenemos que el evaporador recibe el agua caliente, la evapora, hace trabajar a la turbina. Tenemos que el vapor entra en el condensador y tenemos una salida de agua. Acá también tenemos el que no es entrada de agua fría, porque el agua fría lo que hace no es entrar, sino solo trabajar, sino solo condensa. Ayuda al condensador a condensar, valga la redundancia. Y luego tenemos el generador eléctrico, que es el que produce la energía eléctrica y la transporta hacia afuera, ya por medio de los cables. Entonces, vamos a continuar. Entre algunas de las ventajas de este tipo de energía es que utiliza fuentes de energía limpias y renovables. El agua caliente de la superficie y el agua fría del fondo del océano reemplazan la utilización de combustibles fósiles. La producción de dióxido de carbono y otras sustancias químicas que contribuyen al calentamiento global y la lluvia ácida es mínima o nula. Los sistemas y centrales maremotérmicos producen agua potable y electricidad, que era lo que hablábamos anteriormente. La cantidad de energía solar acumulada sobre las capas superficiales del océano podrían llegar a cubrir la mayoría de las necesidades energéticas de la humanidad. Otra ventaja es que ayuda a reducir la utilización y dependencia de combustibles fósiles importados. El agua fría del fondo oceánico utilizada en la producción de energía maremotérmica podría ser empleada para la producción de aire acondicionado en edificios, alimentación de peces y crustáceos, algas y plantas marinas. Y también tenemos algunas desventajas, como que los costos de las plantas maremotérmicas superan los costos requeridos para emplear combustibles fósiles para la producción de energía. Las plantas maremotérmicas deben ser ubicadas en zonas cuya variación de temperatura a lo largo del año sea de 20 grados centígrados. La producción de centrales y la tubería requerida para el funcionamiento del sistema puede afectar los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros. Las centrales, vamos a hablar un poco de las centrales de OTEC, en las cuales los proyectos de energía maremotérmica OTEC del mundo se desarrollan en aguas oceánicas tropicales y cerca de las costas. Los principales enclaves donde se han utilizado centrales o donde se prevé construir nuevas en un futuro son en islas como Hawái, las Bahamas, las Islas Marshall, Nuaru, Diego García o la isla de Guam. El Instituto de Energía del Océano de la Universidad de Saga en Japón es el mayor centro investigador de la tecnología de la energía térmica del mar del mundo. Y también es el que desarrolló e instaló en 1981 una planta de 100 kilowatts en la isla de Nuaru, que actualmente es la mayor del mundo. Muchas gracias. Vamos a dejar